Bueno, empezamos entonces con lo que es el repaso del módulo de la suma de un vector. Nosotros ya sabemos lo que son vectores, entonces vamos a ir trabajando con la obtención del módulo de la suma de vectores. Entonces, dado primero que nada dos vectores, este vector A y este vector B, así como está en la figura, existe un ángulo alfa entre ellos. Ese ángulo determina la abertura o el grado de separación que hay entre esos dos vectores A y B. Hay que recordar que cuando yo le pongo la flechita encima sobre B y sobre A, estoy hablando de un vector. Y cuando escribo sin la flechita, como es el caso de esto que se ve a la izquierda, A y B, sin flechita, estoy hablando solamente del módulo del vector, es decir, qué tan larga es la flecha. Entonces, dada este vector A y B, nosotros podemos sumar haciéndolo de la línea de puntos que habíamos visto en clase y obtendríamos este vector resultante haciendo la línea de puntos así, y ese vector resultante va a ser el vector S. Decidimos llamarle vector S por la palabra suma, ¿sí? Entonces este es gráficamente la suma de estos dos vectores. Ahora, para obtener el módulo de este vector S, es decir, qué tan larga es esta flechita azul que está ahí, entonces tenemos esta fórmula de acá. S sin flechita, es decir, el módulo de S, va a ser igual a, dentro de una gran raíz cuadrada va a estar esta operación de acá. A al cuadrado más B al cuadrado más 2 por A por B por coseno de alfa, y de esa forma podemos obtener el módulo del vector S. Alfa es este ángulo de acá que les había mencionado al inicio, es el ángulo que hay entre A y B. A y B sin flechitas son los módulos, o sea, qué tan largos son, qué tan largas son estas flechas de acá, el módulo del vector. Entonces, para hacer un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vamos a aplicar a estos datos que tengo acá. Yo tengo que el módulo de A es 3 centímetros, solamente por poner un ejemplo. El módulo de B es 5 centímetros, es decir, A mide 3 centímetros. Si ustedes agarran y miden, supuestamente mide 3 centímetros. B va a medir 5 y el ángulo alfa, este ángulo de acá, va a ser de 60 grados. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula y vamos a ver qué obtenemos para S. En ese caso, S va a ser en una gran raíz cuadrada, va a estar. Y lo primero que me pide es A al cuadrado. A vale 3 en este ejemplo, 3. Entonces eso al cuadrado, por la fórmula 3 al cuadrado va a salir 9. Entonces puedo escribir 9. Y continuamos con la fórmula más, que es lo que sigue ahí, y dice B al cuadrado. Pero B para mí ahora vale 5. Entonces el mismo caso que con A, 5 al cuadrado sería 25. Ya está. Entonces continuamos reemplazando más, y dice la fórmula 2 por A, dice, y A vale 3 como habíamos dicho. Eso se vuelve a multiplicar por B, que vale 5 en este ejemplo, por el coseno del ángulo alfa. Y alfa, según lo que anotamos en este ejemplo específico, vale 60. 60 grados. Ahí está. Entonces, a no olvidarse que todo eso va dentro de una gran raíz cuadrada. Así. Vamos a proceder a resolver y vamos a ir acercándonos más a la solución. S va a ser igual a, adentro de una raíz cuadrada vamos a tener 9 más 25 más lo que salga ahí. 2 por 3 por 5 por coseno de 60, hago esa multiplicación completamente en la calculadora. 2 por 3 por 5 por coseno de 60 y eso me sale 15. 15. Todo eso está dentro de la raíz cuadrada aún. Entonces, continuamos. S va a ser igual a, adentro de la raíz cuadrada va a estar lo que me salga de esa suma, 9 más 25 más 15. Y eso me sale 49. A no olvidarse que eso está en una raíz cuadrada
Y lo único que me queda por hacer es resolver la raíz cuadrada. S va a ser raíz cuadrada de 49, que vale 7. 7 entonces es el valor de S, que era 7. S, perdón, S era el módulo de este vector. Entonces sería 7 y voy a poner la unidad de medida centímetros. Ya que estamos trabajando con centímetros, entonces centímetros. Entonces esta flechita S, el resultado de la suma de A y B, mide 7 centímetros en total. Así es como aplicamos esa fórmula. Dado ese mismo ejemplo, vamos a asumir que no conocemos lo que es alfa, es decir, que no sabemos cuánto vale esto de acá. Este ejemplo ya nos decía que alfa valía 60. Entonces, si nosotros imaginamos que no conocemos alfa, es decir, conocemos que A es 3, B es 5 y S es 7, ya sabemos cuánto vale el módulo de la resultante o de la suma, entonces nos falta hallar alfa. Voy a anotar por acá. Alfa no sabemos cuánto vale, es lo que queremos hallar. Entonces vamos a valernos de nuevo de la misma fórmula. Sería S va a ser igual a, voy a escribir la fórmula primero y después vamos reemplazando, más b cuadrado más 2 por a por b por coseno de alfa. Y todo eso está en una raíz cuadrada. Esa es la fórmula. Entonces vamos a ir reemplazando y vamos a trabajar. Sería entonces, yo ya sé cuánto vale S. Y S vale 7. Eso va a ser igual a, en una gran raíz cuadrada va a estar a al cuadrado, que ya habíamos dicho que como a es 3 y eso está al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Por la misma razón, b al cuadrado es 25 más, y esto 2 por a por b por coseno, no podemos calcularlo completamente porque no sabemos cuánto vale alfa en este ejemplo. Entonces, 2 por a por b, a y b sí tenemos los valores, sería 3 y 5. Entonces, 2 por 3 por 5 vendría a salir 2 por 3 por 5, perdón, 2 por 3 por 5 vendría a salir 30. Entonces sería esto de acá, sería 30 y va a quedar multiplicado por coseno. Entonces sería 30, que es lo que acabo de marcarles, y va a quedar multiplicado por coseno de alfa porque no sabemos cuánto vale alfa, así que no podemos resolver. Todo eso está en una raíz cuadrada y vamos a continuar. Nosotros queremos despejar lo que es alfa porque es lo que queremos hallar. Entonces lo primero que deberíamos hacer es deshacernos de esta raíz cuadrada. Entonces, para dejar de escribir esta raíz cuadrada de este lado de la igualdad, vamos a tener que escribir un al cuadrado de este otro lado. Entonces sería 7 al cuadrado y eso va a ser igual a lo mismo del otro lado, pero ya sin la raíz cuadrada, porque eso terminó pasando al cuadrado al otro lado. Esa es la forma de deshacerse de una raíz cuadrada. Ahora, esto de acá, este 7 al cuadrado, para ahorrarnos espacio y tiempo, yo voy a decidir escribir nada más ya como 49. Porque yo ya sé que 7 al cuadrado es 49. Ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es invertir la igualdad solamente eh, para que quede mejor. Ya habíamos dicho varias veces que, nosotros estamos más acostumbrados a ver lo que queremos despejar del lado izquierdo de la igualdad. Entonces simplemente por eso no le hago ningún cambio, solamente escribo al revés, porque estamos más acostumbrados a verlo así. Simplemente cambié el lado. Esto que estaba a la derecha ahora escribí a la izquierda, y esto que estaba a la izquierda ahora escribí a la derecha. No hice nada más. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el despeje, que sería dejarle solo al término que tiene lo que queremos despejar, es decir, al término que tiene alfa. A esto de acá hay que dejarle solo, y lo que me molesta es este 9 de acá y este 25.
Entonces ambos van a pasar al otro lado. Entonces me quedaría de este lado 30 por coseno de alfa va a ser igual a 49 que ya estaba, y no puedo simplemente dejar de escribir, sino que tiene que pasar al otro lado los otros dos términos que ya no estoy escribiendo acá. El 9 estaba sumando, tenía un más acá a su izquierda, entonces va a pasar como menos, va a pasar restando. Y lo mismo va a pasar con el 25, menos 25. Ya está. Entonces vamos a seguir resolviendo esto. Va a ser 30 por coseno de alfa, va a ser igual a esa resta de ahí. Va a ser 49 menos 9 menos 25. Y sale, eso de ahí sale 15. Ya casi tenemos resuelto todo. Solamente queremos el coseno de alfa para empezar. Entonces nos está molestando este 30. Y ese 30 le está multiplicando al coseno de alfa, entonces va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces vamos a tener coseno de alfa, va a ser igual a 15 que ya estaba ahí, y vamos a escribir el 30 de ese lado. Como estaba multiplicando, como dijimos hace rato, va a pasar dividiendo. De ahí tenemos que coseno de alfa va a ser igual a lo que salga entre 15 sobre 30, y eso sale 0,5 o un medio, como quieran escribir. Ya sabemos nosotros que se pueden escribir de la misma forma. Ya está. Entonces, hasta ahí tenemos. Voy a escribir al otro costado, acá arriba, para no tener problemas de espacio. Entonces, yo quiero dejarle solo a alfa y me molesta la función coseno que se le está aplicando. Entonces, voy a dejarle solo a alfa. Y va a quedarme alfa va a ser igual a, y como era un coseno lo que yo le estaba aplicando, tengo que aplicarle ese coseno al 0,5. Pero va a ser un coseno inverso porque estoy pasando de lado. Entonces, siempre que tengamos una función trigonométrica acá, vamos a pasarla al otro lado, por decirlo de una forma. Ya muchas veces le dije, no es la forma correcta de ver, está mal, pero es algo práctico la forma en la que les estoy diciendo. Va a pasar esto de este lado, del lado derecho, entonces va a ser coseno, pero a la menos 1, es decir, el coseno inverso de lo que estaba ahí, que sería 0,5. 0,5. Voy a escribir así entre paréntesis para que no me confunda. Entonces, recapitulando un poquito, este último paso sería, en vez de escribir coseno de alfa igual a 0,5, voy a escribir alfa va a ser igual a coseno a la menos 1 de 0,5. Ese es el pequeño cambio que le hice. Y el coseno a la menos 1 está en la calculadora. Si recuerdan, se hacía con la tecla Shift coseno, sería Shift coseno. Eso te da coseno a la menos 1 y le meten el argumento que sería 0,5. Entonces, si yo hago eso, saldría 60. 60. Y como estamos hablando de un ángulo, es grados. Entonces, este de acá, alfa igual a 60 grados, es el ángulo que hay entre A y B. Es decir, este ángulo de acá. Y justamente confirma lo que habíamos dicho. Entonces, a tener en cuenta nada más ese tipo de cosas, pueden darse dos casos a grandes rasgos. El primer caso es que les pide hallar el valor del módulo de la suma de un vector, en cuyo caso aplicamos directamente la fórmula. Y el otro caso posible es este de acá, que lo que pida es el ángulo entre los vectores que se están sumando A y B. Entonces, partimos de la misma fórmula, pero hay que hacer un pequeño despeje. Como última observación, también se puede hacer una resta de vectores, en cuyo caso lo único que cambiaría sería este signo en la fórmula. En vez de un más acá, sería un menos, y esa sería toda la diferencia. Si pide restar A y B, sería exactamente lo mismo, pero acá sería un menos, es decir, acá sería un menos, sería 9 más 25 menos lo que sale ahí, que fue 15. Entonces sería 9 más 25 menos 15.
ir resolviendo eso tendríamos la resta en lugar de la suma de los vectores.